La música es la banda sonora de tu vida. Esa frase se le atribuye al legendario presentador de radio y televisión Dick Clark, y desde la primera vez que la escuché me hizo pensar, ¿cuál ha sido la banda sonora de mi vida? La respuesta no fue una canción, fueron muchas. Canciones que me transportan a un lugar, a una persona, a un colegio, a un amigo, a una tarde cualquiera o a un momento especial que quedó grabado para siempre en la memoria. Hoy quiero invitarlos a hacer ese recorrido conmigo. Hola amigos de ARC desde el Rincón, bienvenidos y gracias por acompañarme en este nuevo episodio, el número 7. Yo soy Andrés Rincón. En episodios anteriores ustedes se habrán dado cuenta de lo importante que ha sido la música en mi vida, especialmente en aquel episodio dedicado a la radio, donde recordé algunos de los programas que tuve y los diferentes géneros musicales que me acompañaron durante esos años. Pero hoy no quiero hablar de un estilo musical en particular. Hoy quiero rendir un homenaje a la música. Porque la música celebra nuestros mejores momentos, nos acompaña en los más difíciles, marca épocas, despierta recuerdos, nos devuelve amigos, familia, vacaciones y lugares que creíamos olvidados. Si en este momento alguien les preguntara cuál ha sido la banda sonora de su vida, ¿podrían responder? Tal vez no exista una sola canción. En mi caso, descubrí que mi vida está hecha de muchas melodías y esta es apenas una parte de esa historia. Mis primeros recuerdos musicales se remontan a cuando tenía apenas 4 años. Estudiaba en el kinder del Colegio Ecuatoriano Suizo de Quito y todas las mañanas llegaba en una pequeña buseta conducida por Don Marcos. Desde el lugar donde nos bajábamos hasta el salón, había un pequeño recorrido. Allí nos esperaba la hermana Iralda, una religiosa franciscana que sin que nosotros lo imagináramos, comenzaba cada día con música. En un tocadiscos sonaba siempre Sorba el Griego. Mientras la melodía llenaba el ambiente, nosotros avanzábamos en fila, guardando distancia entre compañeros, casi como si estuviéramos participando en una pequeña danza. Muchos años después, entendí que probablemente la hermana Iralda buscaba algo más que organizarnos para entrar al salón. Quizá quería que empezáramos el día con alegría, con energía o simplemente que la música nos acompañara desde muy pequeños. Y lo logró, porque más de 40 años después, cada vez que escucho esa melodía, vuelvo por un instante a ese camino entre la buseta y el salón de clases. Durante la primaria, la música siguió ocupando un lugar muy especial. Era imposible no escuchar a Enrique y Ana, aquel dúo español formado por Enrique del Pozo y Ana Anguita. Todavía recuerdo canciones como La gallina Cocobá o El disco chino. Precisamente esa canción trae a mi memoria uno de esos juguetes que parecían mágicos. Mis papás nos compraron aquellos discos de plástico que uno hacía girar sobre una varilla blanca. El mío era de color verde. Son recuerdos sencillos, pero basta escuchar nuevamente esas canciones para volver inmediatamente a aquella época. También recuerdo los cassettes de Enrique y Ana que teníamos en casa y que sonaban una y otra vez. Poco después llegó otro grupo que marcó a toda una generación. Parchís. Tino, Yolanda, Gema, David y Frank parecían estar en todas partes. Sus canciones sonaban en la radio, en las reuniones familiares y, por supuesto, también en mi casa. Recuerdo especialmente Hola Amigos, Comando G y Twist del colegio. Hace apenas unos años disfruté muchísimo viendo el documental sobre ellos en Netflix. Fue inevitable no emocionarse, porque entendí que no solamente estaba recordando un grupo musical, estaba recordando mi infancia. Y si hablamos de los años 80, hay un grupo que tampoco puede faltar, Menudo. Canciones sencillas, coreografías que hoy parecen muy simples,
pero un carisma impresionante. Llenaban estadios donde quiera que se presentaran. Sus películas también fueron un éxito enorme. En el colegio y la ciudad existía una curiosa regla no escrita. A muchos niños no les gustaba reconocer públicamente que escuchaban a Menudo, pero la verdad es que más de uno intentamos cantar sus canciones y copiar algunos de sus pasos de baile. Muchos años después, en 1998, ya viviendo en Cali, tuve la oportunidad de asistir al concierto del Reencuentro de Menudo en el Estadio Pascual Guerrero. Y fue exactamente eso, un reencuentro. No solamente con el grupo, también con una parte muy bonita de mi infancia. Entre todos esos recuerdos hay uno muy especial. Durante una época practiqué patinaje sobre hielo en el castillo de Amaguaña. Recuerdo especialmente a una pareja de patinadores, Pancho y Linda. Patinaban con una elegancia extraordinaria. Mientras ellos recorrían la pista, siempre sonaba una melodía instrumental que, por alguna razón, quedó grabada en mi memoria. Pasaron muchos años, muchísimos, hasta que un día volví a escucharla. Me tomó bastante tiempo descubrir su nombre. Era Ping Pong bajo los árboles, interpretada por el pianista francés Richard Clayderman. Fue una sensación difícil de explicar, porque no solamente reconocí la melodía, en cuestión de segundos regresé a la pista de hielo, vi nuevamente a Pancho y a Linda deslizándose sobre el hielo y por un momento volví a ser aquel niño. Y allí comprendí algo. La música tiene ese poder extraordinario. No solamente se escucha, también nos hace viajar en el tiempo. Y si la infancia tuvo una banda sonora inolvidable, el colegio estaba a punto de regalarme muchas más. El colegio no se quedó atrás. Cada año llegaban nuevas canciones, nuevos amigos y nuevos recuerdos que, sin darme cuenta, también iban formando esa colección de melodías que hoy me acompañan. Recuerdo especialmente cuando cursaba sexto grado de primaria. Por esa época comenzó a sonar con mucha fuerza un grupo español que rápidamente llamó mi atención, La Unión. Su gran éxito era Lobo Hombre en París. Con un compañero de curso, Denis Salazar, no dejábamos de cantarla, especialmente esa parte que dice Lobo Hombre en París, su nombre es Denis. Imagínense la cantidad de veces que repetíamos ese fragmento solo porque él se llamaba Denis. Todavía hoy, cuando escucho esa canción, inevitablemente me acuerdo de él. Pero la música en el colegio no solamente sonaba en los recreos, también estaba presente en las fiestas. Recuerdo especialmente una reunión en la casa de Víctor Castro. Para nosotros era impresionante llegar y descubrir que tenía prácticamente una discoteca montada en su propia casa. En aquella época tener un buen equipo de sonido era casi un acontecimiento. Entre todas las canciones de esos años, hay una que ocupa un lugar muy especial. Solo pienso en ti, del cantante venezolano Guillermo Dávila. ¿Por qué? Porque era una canción que yo le cantaba a mi mamá. Y creo que eso demuestra algo muy bonito. Las canciones cambian de significado dependiendo de quién las escucha. Para muchos era una canción romántica. Para mí siempre será una canción que me recuerda a mi mamá. Ese mismo año ocurrió una de esas historias que hoy recuerdo con especial afecto. Comencé a tomar clases de guitarra con María Teresa de Villamizar, mamá de quien años después sería el reconocido cantante Jorge Villamizar del grupo Bacilos. Ella era vecina y muy amiga de mis papás. Yo apenas había recibido mi primera clase, literalmente la primera. Y justamente en esos días, en el colegio comenzaron los preparativos para celebrar el Día de la Madre. El profesor Raúl de la Cadena era el encargado de organizar la actividad. Para él, la música siempre ocupaba un lugar muy importante. Recuerdo que en el salón había un pequeño cuarto donde guardaba materiales y allí permanecía listo su acordeón para acompañar cualquier celebración. En medio de la organización dije, con toda la seguridad del mundo, yo puedo tocar la guitarra.
Otro compañero, Roberto Canelos, respondió de inmediato, yo también. Salimos del salón para preparar nuestra presentación. Solo había un pequeño detalle. Yo llevaba una sola clase de guitarra y la única canción que estaba aprendiendo era Allá en el Rancho Grande. Así que no hubo mucha discusión. Esa fue precisamente la canción que interpretamos el Día de la Madre y afortunadamente todo salió muy bien. A veces uno tiene más entusiasmo que experiencia y eso también hace parte de crecer. Con el bachillerato llegaron nuevos amigos y uno de ellos marcó profundamente mi vida, Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. Muchos lo recordaban por su extraordinario sentido del humor, pero también porque alguna vez interpretó magistralmente en una actividad del colegio La Mochila Azul de Pedrito Fernández. Durante los recreos hacíamos casi siempre el mismo recorrido. A las 10:10 de la mañana sonaba la campana. Yo tomaba prestada una pequeña grabadora de periodista que era de mi mamá. Dentro llevaba un cassette, solo 2 canciones. Soy un macarra del grupo Ilegales y Me cuesta tanto olvidarte de la agrupación española Mecano. Las escuchábamos una y otra vez mientras caminábamos por todo el colegio. Con el tiempo ocurrió algo curioso. Como esa canción sonaba constantemente, yo terminé poniéndole a Andrés un sobrenombre, Mecano. Y aunque han pasado tantos años desde su desaparición, cada vez que escucho Me cuesta tanto olvidarte, inevitablemente vuelvo a recordar a mi gran amigo. Hay canciones que nunca dejan de pertenecer a una persona. Por esa misma época descubrí otra artista española que todavía hoy sigo escuchando con muchísimo gusto, Luz Casal, y una canción en particular, Rufino. Hay canciones que nunca pasan de moda, simplemente esperan el momento indicado para volver a aparecer, y esa es una de ellas. En segundo de bachillerato apareció otra música muy distinta, las marchas militares. Mi interés por ellas había comenzado gracias a un cassette que Álvaro Pardo, un gran amigo, le había grabado a mi papá. Pero en el colegio tomaron otra dimensión. En el salón de clases, ubicado en aquellas aulas prefabricadas de techo amarillo, conocí a un compañero nuevo, Mauricio Almeida. Nosotros lo llamábamos cariñosamente el Cabo Almeida. En cada cambio de clase, mientras llegaba el profesor, comenzábamos a golpear los pupitres siguiendo el ritmo de las marchas. Él me enseñó el himno a los paracaidistas y la famosa Marcha Roja. Tocábamos con tanto entusiasmo que desde otros salones venían a pedirnos que hiciéramos silencio. En ese momento, simplemente estábamos divirtiéndonos, pero también estábamos creando recuerdos que muchos años después siguen sonando con la misma fuerza. Las marchas también acompañaban los actos cívicos y las jornadas deportivas del colegio. Todo estaba cuidadosamente organizado por el profesor Hernán Freire y, como ocurría tantas veces en aquellos años, la música volvía a estar presente. Mientras el colegio llenaba mis días de canciones, en casa también se estaba construyendo otra parte muy importante de mi banda sonora. Y esa historia comienza entre discos, cassettes y un papá con un gran gusto musical. Mientras el colegio seguía regalándome nuevas canciones, en casa la música nunca dejaba de sonar. Gran parte de esa responsabilidad era de mi papá. Él, siempre amante de la buena música y disfrutaba descubriendo nuevos artistas y nuevos géneros. Una de nuestras visitas favoritas era J.D. Fero Guzmán, en el centro comercial Iñaquito de Quito. Entrar allí era toda una experiencia. No era solamente comprar un disco o un cassette, era descubrir música, era soñar con cuál sería el próximo álbum que llegaría a la colección. Recuerdo especialmente haber comprado allí un par de LP del grupo Divo, una de mis bandas favoritas hasta el día de hoy. Conocí su música gracias a mi amigo y vecino David Mesa.
Su estilo futurista era completamente diferente a todo lo que sonaba en aquella época. Y lo curioso es que, tantos años después, siguen llenando escenarios alrededor del mundo. Pero si hay una imagen que nunca desaparecerá de mi memoria, es otra. Todavía puedo ver a mi papá sentado en la mesa, con paciencia, con un pincel, con tinta china y con recortes de revistas. Así hacía una por una las etiquetas de los cassettes. Después los numeraba cuidadosamente. Cada cinta tenía su lugar. Cada una tenía una historia. Todavía puedo ver aquel mueble de madera que un carpintero fabricó en la calle Portete y 6 de diciembre y que aún conservan en la casa. En la parte superior descansaba el equipo Sony FH7, debajo 3 cajones, cada uno con capacidad para 100 cassettes. Hoy vivimos rodeados de plataformas digitales donde cualquier canción aparece en segundos. Pero había algo especial en aquellos años: escoger un cassette, ponerlo en el equipo y dejar que la música hiciera el resto. No todas las bandas me conquistaron desde el primer momento. Por ejemplo, Hombres G. Al principio no lograban convencerme, pero mi hermana, junto a Carolina y Álvaro Enrique Pardo, los escuchaban constantemente. Hasta que un día apareció Lawrence de Arabia y todo cambió. Con The Police ocurrió algo parecido. Álvaro Enrique me prestó una copia de uno de sus cassettes. Lo escuché una vez, luego otra y otra más, hasta que terminó convirtiéndose en uno de esos grupos que nunca abandonaron mi colección musical. Cuando llegué a Cali, la música siguió acompañando cada etapa. Recuerdo visitar Cardona Hermanos y Alcibiades Bedoya en Unicentro. Muchas veces en cumpleaños o fechas especiales, los regalos no eran ropa ni juguetes, eran bonos para comprar música. Y para mí era uno de los mejores regalos. Uno de esos recuerdos sigue intacto: el cassette del álbum Hysteria de Def Leppard. Todavía lo conservo. Años después, cuando estuve en Estados Unidos, compré el CD original. Ese mismo día, mi gran amigo venezolano Paulo César Ferreira me pidió prestado el disco para grabarlo. Cuando llegó el momento de regresar a Colombia, todavía lo tenía y simplemente le dije: consérvalo. Años después, otro gran amigo, Francisco Ramírez, me regaló nuevamente el mismo disco compacto. Y así entendí que a veces la música también viaja de mano en mano, como los buenos recuerdos. Durante los años 90 llegaron muchos géneros nuevos: el techno, el eurodance, los inolvidables Bolero Mix y Max Mix, los Farm López, las mezclas del Super Mix en la Superestación, y poco a poco mis gustos musicales comenzaron a ampliarse muchísimo más. Después llegó la radio y con ella una oportunidad maravillosa: poder compartir la música con otras personas, especialmente durante programas como El Vuelo del B-52, dedicado al Italo Disco y al High Energy, Ken Laszlo, Valentino, Fan Fan, Argentina, Sara y Tina, Boom Boom My Baby, canciones que todavía hoy siguen formando parte de mis listas de reproducción. Otros géneros, grupos como Daiquiri, Los Chalchaleros y Cheverón con Salsa, que sonaba en mi grabadora cuando me despertaba en la madrugada y reapareció años después en otro capítulo importante de mi vida. De igual forma, Eres, de Edgar Moncada. Cuando trabajé en Javeriana Estéreo Cali 107.5, la emisora tenía un lema que nunca olvidé: el lenguaje universal de la música. Y con los años entendí que esa frase era absolutamente cierta, porque uno puede escuchar una canción en un idioma que no entiende y aún así emocionarse. Eso me ocurrió gracias a mi gran amigo japonés Susumu Kawahara. Fue él quien me presentó al grupo X Japan. Después, incluso me regaló varios discos compactos que todavía conservo. No entendía una sola palabra de japonés,
pero no hacía falta. La música hablaba por sí sola. Y esa fue una de las lecciones más bonitas que me dejó la radio. Es muy difícil escoger una sola canción favorita. Sería injusto. Cada etapa de mi vida tiene la suya. Cada recuerdo tiene su melodía. Pero si hoy alguien insistiera en hacerme escoger solamente una, creo que respondería sin dudarlo. November Rain. Recuerdo que cuando estuve en México grabé un cassette de 120 minutos con una sola canción. Sí, toda la cinta era November Rain. Imaginen lo que debió soportar mi hermana compartiendo habitación conmigo. La escuchábamos todas las noches, una y otra vez. Y justamente esa canción volvió a aparecer en un momento especial, el día de mi despedida de Paulo César. Él regresaba a Venezuela y yo volvía a Colombia. Estábamos sentados en una cafetería conversando y de repente comenzó a sonar November Rain. No pudo existir una mejor manera de despedir a un gran amigo. Desde entonces, cada vez que la escucho, no solamente pienso en la música, pienso en la amistad, en los viajes, en los buenos momentos y en todas esas personas que de una u otra forma también forman parte de mi banda sonora. Mientras preparaba este episodio descubrí algo muy curioso. Creía que iba a hablar de canciones, pero terminé hablando de personas, porque detrás de cada melodía apareció un amigo, un profesor, un compañero, un lugar, un viaje, mi familia. Comprendí entonces que la música nunca llega sola, siempre trae consigo una historia. Y ahora quiero hacerles la misma pregunta con la que comenzó este episodio. ¿Cuál es la banda sonora de su vida? Ahora sí, los invito a que me cuenten en los comentarios. Estoy seguro que detrás de cada canción hay una historia que merece ser escuchada y créanme, me encantará leer cada una de ellas. Seguramente mientras escuchaban este programa, más de una canción vino a su memoria. Si fue así, entonces la música volvió a hacer su trabajo. Y antes de despedirme, quiero hacerles una invitación. Una vez más, me encantaría leerlos en los comentarios. Cuéntenme cuál es esa canción que ha marcado su vida, qué recuerdo despierta o a qué persona vuelve a su memoria cada vez que la escuchan. Estoy seguro de que cada uno de ustedes también tiene una banda sonora. Los estaré leyendo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Yo soy Andrés Rincón Cabal y recuerden, por ahora, este podcast es mi radio. So be it.